Bienvenidos a Círculo de Luz, donde te invito a ponerte unos nuevos lentes con que ver la vida y las infinitas posibilidades que habitan. Hoy quiero hablarte un poco sobre mi experiencia siendo emprendedora, porque si bien la experiencia que vive cada persona en este mundo es diferente, te quiero contar lo que ha sido emprender desde mis lentes. Te quiero contar los retos por los que he atravesado, te quiero contar la cantidad de aprendizajes que he tenido, no para que evites estos retos, sino para que en caso de que decidas emprender y llegues a ellos, recuerdes alguna perspectiva, recuerdes alguna herramienta que te voy a mencionar aquí y que te ayude a atravesarlo. Entonces, quiero empezar contando un poco sobre cómo terminé en este mundo. Siempre he sido súper fan de escuchar podcast. Yo devoro podcast cada día. Y este último mes he estado escuchando muchas historias de emprendedores y empresarios. Y muchos de ellos cuentan como en el colegio o en la universidad vendían dulces y sentían desde esa edad como esa alma emprendedora. Y ese no fue mi caso en el colegio o en la universidad, sin embargo, sí lo hice desde muy pequeña. Bueno, en realidad sí estaba en el colegio, pero estaba como en los primeros grados, estaba muy pequeña, de hecho me costó como recordar estas cosas. Y yo recuerdo que mis papás me ayudaban a comprar obleas y arequipe en el supermercado y en la casa afuera puse como una mesita y un cartel que decía venta de obleas. Y yo debo decir que crecí en un barrio de Armenia y todos los vecinos me conocían, éramos súper unidos, entonces la verdad me apoyaban un montón. Y luego cambié las obleas por jugo de naranja, entonces recuerdo que a veces las personas que pasaban entregando cartas o trabajando me compraban. Incluso no se me va a olvidar una vez que una persona de las que vivían en la calle me compró y no sé por qué se me quedó súper grabado en mí. Y luego cambié el jugo de naranja por dulces. Entonces recuerdo que para este sí hice como un cartel más grande, lo pinté, escribí el nombre de mi tienda. La verdad no recuerdo el nombre, quise recordarlo, pero no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo era que era súper grande y lo pegué afuera de la casa. Y yo así súper, o sea, me la creía toda, yo con mi mesita, mis dulces y al lado también tenía una alcancía. Y quise iniciar por esto porque en realidad esto que acabo de contar son cosas que no tenía muy presentes y que recordé porque quise hacer este episodio. Pero ahora viéndolo como en retrospectiva, wow. O sea, qué hermoso que mis papás hayan sido mis cómplices en esto. Cuando pienso en emprendimiento, siempre pienso que yo inicié como a finales del 2022, pero esa alma emprendedora viene cultivándose hace años y de pronto mis papás no fueron emprendedores porque mi papá, por ejemplo, educaba en colegios, mi mamá se dedicaba al hogar, entonces no, de pronto no lo vi a través de ellos, pero yo sí venía con esa alma de no encajo en una oficina, no encajo en un horario de 9 a 6, quiero construir algo propio. Y sí tengo que decir que las cuentas y los números no eran lo mío, yo solo me preocupaba por vender y pues me iba bien. Y con esto quiero que comiences a reflexionar desde ya y te preguntes sobre tu niñez, sobre tu adolescencia, que saques un tiempo para pensar cómo viviste esas etapas, qué te gustaba hacer, qué disfrutabas. Con el paso del tiempo nosotros vamos olvidando lo que fuimos. Y con esto no quiero decir que vivamos en el pasado y que nos apeguemos a él. Sin embargo, siento que para entender mucho de nuestro accionar hoy, se debe a patrones, se deben a creencias o a vivencias de nuestro pasado. Entonces es hermoso cómo se van uniendo los puntos. Como dijo Steve Jobs en el discurso de Stanford, no puedes unir los puntos mirando hacia adelante, solo puedes unirlos mirando hacia atrás. Y continuando con este ejercicio de ir al pasado, también recordé cuando en mi casa invitaba a dos primitos que vivían a la vuelta de la casa y les daba clase. Yo no sé qué edad tenía, yo diría que como unos 12 11 años, la verdad no recuerdo, pero
mi papá me compró un tablero para yo darle clase a mis primos, porque me vio como muy pues encarretada, como muy metida en el cuento. Y no era porque necesitaran que les enseñara, en realidad no recuerdo por qué fue que inició esto, pero yo quería tener como una escuelita y quería enseñarles. Y yo era literal, o sea, me tomaba el papel en serio, yo era de las que les tenía las actividades impresas, se las ponía, les daba descanso para que salieran en el barrio, les daba clase hasta de educación física, o sea, este ejercicio me parece hermoso y cuando hablo de este ejercicio es como recordar, porque de verdad a uno se le van olvidando demasiadas cosas. Y con esto sigo uniendo más puntos. A medida que yo fui creciendo, subiendo como a nuevos grados, nunca pensé que me fuera a dedicar a algo sobre enseñar. En la universidad, por ejemplo, elegí negocios internacionales, luego hice doble titulación en mercadeo y a mí nunca se me pasó por la mente enseñar. Y algo clave aquí es que mi papá siempre estuvo inmerso en el mundo educativo. Él trabajó muchos años en colegios, empezó como profesor, luego como coordinador, luego terminó siendo rector y él siempre fue un apasionado por la educación. Fue de hecho nombrado muchas veces el mejor rector y bueno, lo menciono porque quizás lo que veía desde afuera me parecía aburrido. Entonces relacioné eso con que no era lo mío. Y de pronto no era lo mío dar clases, de pronto en un colegio, en una universidad, pero sí era lo mío enseñar a otros de otra manera. Pero para no venirme como mucho a la actualidad, una vez tuve esa escuelita de mentiras para mis primos. Mm, no recuerdo como algo más de esa etapa como de preadolescencia, por decirlo así, sobre emprender, ¿sí? Ya cuando llegó a la universidad, yo hice una amiga y ella me propuso tener un emprendimiento de vestidos de baño. Eso ya era obviamente algo más serio, porque pues ya tenía que, yo no sé, como 17 años, tampoco pues la súper grande, pero pues ya no era una niña. Y así fue, yo le dije, ok, hagámoslo, comenzamos a asesorarnos por profesores de la universidad, investigamos qué diseños queríamos, qué nombre, dónde poníamos, dónde podíamos como mandar a hacer los diseños, todo lo que requiere un plan de negocio. La verdad fue un emprendimiento donde aprendí tanto, fue como poder aplicar todo lo que veía en la universidad de manera teórica, todo lo aplicaba como en este emprendimiento. Y siento que lo hicimos muy bien, los vestidos de baño que sacamos eran de demasiada buena calidad, los diseños eran muy únicos, la marca y las etiquetas mostraban todo lo que queríamos transmitir a través de como ese branding. La verdad tenía mucho potencial, ambas le metíamos mucho amor, tiempo, de hecho hasta contratábamos fotógrafo, modelos, era algo muy bien hecho. Y de hecho recuerdo que ninguna trabajaba. Estoy hablando de que yo tenía así como más o menos 17 años y en Colombia no es tan común trabajar en la universidad como lo es acá en Estados Unidos. O bueno, no sé, yo tuve el privilegio de dedicarme 100% a mis estudios, respaldada pues por mis papás. Y recuerdo que le hicimos una presentación a nuestros padres sobre una idea de emprendimiento. Y era una presentación pues en Canva, con todos los costos, con todo el plan, cómo íbamos a hacer, qué teníamos que vender, bueno, como con todo ese plan. Y esto lo hicimos porque queríamos que ellos fueran nuestros inversores. Porque claramente pues no trabajábamos, no generábamos ingresos, entonces pues cómo íbamos a hacer. Y ellos muy bellos nos dijeron que sí, gracias a su apoyo fue que pudimos llevar a cabo como la única colección que sacamos. Entonces, para más contexto, la marca se llamaba Oceanic y tenía un propósito detrás muy lindo, la verdad. Nosotras queríamos hacer los vestidos de baño con una empresa del exterior, ya no recuerdo dónde está ubicada, pero esa empresa ofrecía una solución sostenible, ¿sí? Entonces, con todo este tema de la contaminación plástica, del desperdicio textil, y esto lo hacen mediante la creación de un material reciclado. Entonces, reemplazan los plásticos y la calidad no se pierde. Entonces de esa manera nosotros ayudábamos como a reducir el impacto ambiental, impulsábamos la sostenibilidad en la moda, combatíamos también el cambio climático y bueno, otras cosas más. Entonces como ven estábamos construyendo unas bases también muy sólidas
Sin embargo, en el camino comenzamos a tener como muchas diferencias, diría yo que típico de la inmadurez de esa época, aunque conozco muchas personas que a esa edad empezaron su emprendimiento y aún lo continúan, pero bueno, ese no fue nuestro caso. Diría yo que estábamos como muy niñas también, no sabíamos cómo manejar muchas cosas, así que decidimos no continuar. Vendimos lo que quedaba, perdimos comunicación y tanto la amistad como el emprendimiento terminó. No recuerdo exactamente cuánto duró, pero sí sé que fue como un poco más del año. Y aquí van dos aprendizajes. Aprendizaje número uno, y esto lo he repetido ya en varias ocasiones, pero es algo que he aprendido demasiado y es, no porque tomes una decisión hoy significa que va a ser para toda la vida. Sí, yo sé que de pronto ya me la escuchaste, pero es que es muy cierto. No porque emprendas hoy un negocio de, no sé, accesorios, significa que así te deje de gustar, debe seguir para toda la vida. No, en el camino vas aprendiendo, en el camino vas encontrando respuestas, en el camino te vas encontrando a ti, vas encontrando tu don, que es lo que realmente quieres hacer. Aprendizaje número dos, nunca se pierde el tiempo. Siempre se gana experiencia, se gana conocimiento, se ganan aprendizajes, se ganan nuevos caminos y herramientas de hacer las cosas. A veces las personas piensan que porque no funcionan las cosas perdieron el tiempo, pero es todo lo contrario. Una vez más, ¿quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Luego de esto, en el 2020, en el 2020, durante mis prácticas empresariales, mi amiga del alma, María Paula, me contó sobre crear algo juntas. Y tampoco lo tengo muy claro cómo fue. Como pueden ver, no recuerdo muchas cosas, pero sí lo importante. Y empezamos un mini emprendimiento, que no sé si se puede llamar así, porque lo que hicimos fue una página en Instagram llamada Bell Souls y ahí creábamos como mensajes donde las personas se podían como inspirar, sentirse identificadas, también un poco de positivismo, de esas frases que uno a veces como que repostean historias, que uno dice como, me identifico con esto, me parece lindo, me inspiré y le sirven. Entonces se dedicaba como a eso, como que ese era el objetivo. Y también creamos, por ejemplo, un ebook de gratitud, creábamos calendarios mensuales y al principio dudé si hacerlo, el hecho de trabajar juntas por la experiencia que ya había tenido en cuanto al relacionamiento de socios. Yo no lo había pasado bien, además que pues también se perdió una amistad, entonces pues me daba temor, más que porque no funcionara el emprendimiento, era más temor de perder otra amistad, pero di un voto de confianza porque siento que era una amistad muy diferente. Desde que nosotras nos conocimos, nos sorprendíamos demasiado de lo mucho que nos parecíamos, en todo, en gustos, en experiencias vividas, y pensé que sí podía ser diferente. Entonces, la verdad, esta historia me gustaría dejarla como para después porque me gustaría contarla con ella, pero para resumir, fue hermoso, lo vimos como un proyecto mientras vivíamos como nuestras prácticas empresariales. También aprendimos un montón, de hecho, ahora ingreso a la página porque aún está abierta y me sigue pareciendo hermosa. Fue como también una graduación en Canva prácticamente porque todo lo diseñábamos ahí, eh, de descubrir qué nos gustaba. Uf, no es que no saben cómo me estoy gozando este episodio porque recordar esos pasos que he dado en el pasado me hace el doble de sentido de por qué pasé por ellos para traerme hasta donde estoy hoy. Por eso vuelvo y digo, nunca es tiempo perdido. De hecho, así como mencioné al inicio de que daba clases a mis primos cuando estaba pequeña, ahora también enseño, pero de otra manera. Bueno, con Bell sucedió algo similar. Me fui a leer los mensajes que habíamos publicado y me hacen mucho sentido. Con algunos sigo resonando bastante. Por ejemplo, el último mensaje que pusimos fue algo como la queja es la ausencia de la gratitud. Hay otros con los que ya no resueno o que de pronto redactaría de otra manera. Hay uno que dice, por ejemplo, entre más das, más recibes. Ese ahora lo cambiaría por entre más das, más puedes dar. Y después de leer varios llegué a la conclusión de que hablábamos mucho de vivir en gratitud y del dar a los demás. Y eso es cero alejado a lo que somos hoy en día. De hecho, estas también fueron como nuestras bases para construir luego nuestro programa Viaje a tu Interior sin saberlo.
Belén fue en el 2020 y Viaje a tu Interior nació en diciembre del 2022, 2 años después. Pero antes de continuar y decir los aprendizajes de esta etapa, esta página o proyecto duró aproximadamente 6 meses y decidimos no seguirla. Creo que fue porque ya estábamos muy ocupadas con más trabajo y no le podíamos como dedicar más tiempo y pues tampoco queríamos. Pero este proyecto sí finalizó de la mejor manera, fue por mutuo acuerdo y seguimos cosechando como nuestra amistad. Entonces, aprendizaje número 3. No porque una vez te haya pasado significa que te va a volver a pasar. Y con esto me refiero a que en mi primer emprendimiento, teniendo una amiga como socia, pues no me fue bien, se acabó la amistad y se acabó el emprendimiento, pero en el segundo volví a dar como un acto de fe, un salto de fe, y sí fue una muestra de que sí se puede construir con amigas. Aprendizaje número 4, y esta se une mucho con el aprendizaje número 2, y es que puede que ahora no entendamos el fin mayor que tiene lo que estamos haciendo, pero con el paso del tiempo nosotras vamos a ver por qué pasamos lo que pasamos. ¿A qué me refiero con esto? Y es que quizás en el momento de Belm lo vimos como un proyectito, pero 2 años después unimos los puntos y nos dimos cuenta que debíamos primero ensayar trabajar juntas, debíamos aprender ciertas herramientas y sistemas, debíamos primero conocer los temas que queríamos tratar y con cuáles resonábamos. Ahora puedo decir con certeza que Viaje a tu Interior no hubiera sido tan fácil si no hubiéramos vivido antes la experiencia de trabajar juntas. Aprendizaje número 5. Pregúntate si las personas que te rodean son parte de tu entorno ideal. Porque cuando te da temor dar el primer paso, puede haber otra persona que te impulse. No que lo dé por ti, pero sí será una fuente de apoyo. Lo digo porque mi primer emprendimiento fue una amiga de la universidad que me dijo, Val, emprendamos en esto. Lo digo porque en Belm Souls también fue María Pau que me dijo, hagamos algo juntas. Aprendizaje número 6, ábrete a las oportunidades. Yo pude claramente rechazar esas 2 oportunidades, pero me abrí a recibirlas y recibir lo mejor de cada una de ellas. Que la vida no te encuentre distraído, a veces las oportunidades nos pasan por la frente y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Por estar pensando en otras cosas. Entonces, para seguir, antes de irme a Viaje a tu Interior, hubo algo antes de llegar allí y fue la construcción de una marca personal. Y lo cuento porque una marca personal también lo veo como una manera de emprender. Cuando empecé a trabajar y comenzó como todo el boom de los Reels, los Get Ready With me comenzó a interesar como mucho todo este tema de la moda. A mí siempre me han gustado las redes sociales y aquí un fun fact es que antes quería ser modelo. Entonces usaba mucho como las redes para subir fotos. Entonces creo que fue en pandemia más o menos que estaba el boom de los Reels, todo el tema de moda, y yo de una me lancé. De hecho, si se van a mi perfil, el primer Reel que hay es de un Get Ready With Me, y ese fue el inicio de Fashion Ball. Para los que me siguen hace tiempo, saben de qué hablo, y aún lo pueden ver porque no lo quise borrar. Sin duda, eso hace parte de mi historia. Hay un montón de Reels de moda, pues como mucho antes. Y tengo que decir que yo no tenía ni la menor idea de moda, pero me interesaba mucho y comencé a consumir bastante contenido relacionado. También era buena editando, entonces me grababa muy seguido, editaba y subía. Y luego me interesó mucho más tener como un feed aesthetic, porque si ya me conocen un poco, saben que soy una friki de la organización. Entonces me gustaba planearlo súper bien. Y luego ese mismo feed llamativo comenzó a traer más marcas. Con ellas trabajé a modo de colaboración, me enviaban ropa, skincare, productos para el cabello y yo a cambio pues les creaba contenido. Recuerdo yo cuando veía historias de creadoras de contenido que les enviaban un montón de paquetes a la casa y yo decía, wow, yo quiero, qué nota. Y pues terminó haciéndose realidad. Yo empecé en noviembre del 2020 hasta noviembre del 2022, también fueron 2 años. Y fueron 2 años donde cada fin de semana estaba creando contenido, mientras pues en la semana trabajaba. Y fue una temporada que me disfruté mucho, la verdad. Construí comunidad, aprendí mucho sobre edición en CapCut, aprendí a vestirme mejor, aprendí a maquillarme, a interactuar con marcas, con más personas. Entonces sí ves que cada vivencia nos suma de alguna manera. De hecho, también gracias a tener un feed organizado y llamativo es que hoy en día me funciona para las personas que llegan a visitar mi perfil.
es como mi carta de presentación, entonces todo suma. Entonces, hablando de aprendizajes, aprendizaje número 7, lánzate, con miedo, pero hazlo. A lo largo del episodio he dicho, me lancé. Y creo que de eso también se trata, si quieres emprender. Sé que a veces puede dar temor por muchas cosas, por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar, por miedo al éxito, pero no esperes a que suceda algo diferente cuando accionas de la misma manera, haciendo nada. Aprendizaje número 8. No necesitas estudiar más y estar más preparado para lanzarte. A veces nos toma años empezar algo porque pensamos que necesitamos saber más. Pero te digo algo, empieza con lo que tienes, que en el camino vas perfeccionando y aprendiendo. Yo no tenía ni idea de moda, nunca lo estudié, pero dije, ¿por qué no? Porque no puedo hacer un video vistiéndome lindo. Y luego de esta vivencia, los que han escuchado mi historia saben que luego dejé mi país en el 2022, a finales como en noviembre. Inicié un proceso de crecimiento personal, que si quieren saber más a fondo la historia, está en Reels, en los episodios de mi realidad. No la cuento a profundidad ahora porque ya lo he repetido mucho, pero en ese año me volví a encontrar con María Pau como socias. Como amigas siempre seguimos, pero a finales de ese año tomamos la decisión de construir de nuevo como socias. Y para dar un poco de contexto y resumidamente, María Pau invirtió en un proceso de crecimiento personal, se hizo mentora. Yo fui como su primer caso de éxito, ella fue mi mentora durante un mes y allá afirmé lo mucho que me gustaba aportar, ayudar a los demás en cuanto a hábitos saludables, mentalidad, etcétera. Y ambas decidimos crear nuestro propio programa, que es Viaje a tu Interior. Y en diciembre del 2022 yo ya estaba viviendo en Florida, con trabajo como mesera, trabajo como community manager y a su vez estaba co-creando Bati. Y esta sí fue la super graduación de emprender. Viaje a tu Interior nos recontraenseñó cómo trabajar en equipo. Y más que un equipo de tengo un diseñador gráfico, tengo un contador, me refiero a ese equipo de socios, que es muy diferente el relacionamiento. Y como les conté anteriormente, nosotras somos muy similares en muchas cosas, entonces la verdad era súper fácil ponernos de acuerdo en cuanto a lo que queríamos, cómo lo queríamos, desde el contenido del programa hasta el diseño, los colores, la tipografía. Uno cree que en esas cosas no importan, pero en el camino nos dimos cuenta que el tener gustos similares nos facilitaba la vida, porque tomábamos decisiones muy rápido. En Viaje a tu Interior aprendí realmente todo el trabajo que lleva detrás un negocio. Al inicio nosotras jugábamos todos los papeles. Éramos las mentoras, las de social media, las de marketing, las de envíos, las de logística, las diseñadoras, las de producción. Creo que casi todo el negocio empieza así. No generalizo, pero nosotras sí. Y vuelvo y repito, empieza con lo que tienes. Si empiezas en el camino, armas equipo cuando puedas. Si empiezas en el camino, haces mejoras. Pero es mejor un año de mejoras y construcción a un año de no hacer nada. Al inicio, antes de lanzar el programa, nosotras nos reuníamos todos los días, yo en Florida y ella en Colombia. Luego ella se fue a Madrid y seguíamos con reuniones semanales. Fuimos perfeccionando procesos, estructura de negocio, haciendo mejoras al workbook. Entonces la verdad aprendí demasiado de todo el esfuerzo y trabajo que lleva un negocio. Siempre vemos el resultado final, el libro terminado, el programa terminado, la ropa lista. Nunca vemos, ni siquiera pensamos cuáles y cuántos procesos se tuvieron que hacer para llegar al producto o servicio final. Entonces, esto me dio mucha empatía y mucha sensibilidad de ver más allá de las cosas que tengo, de valorar más un emprendimiento, porque sé que lleva muchas horas de estudio, lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de pensar, muchas mejoras, a veces también muchos reprocesos. Entonces, fue un gran aprendizaje. En Viaje a tu Interior también aprendí que después de que se tenga compromiso y creencia en lograr algo, es muy viable salir a vender antes de tener todo listo. Nosotras vendimos todos los cupos de la primera edición y aún no habíamos terminado el programa. Y esto también creo que debe ser cogido con pinzas, con precaución. Esto de hecho lo mencionamos en el episodio número 6. Nosotras lo hicimos porque sabíamos que podíamos lograrlo. Teníamos una creencia demasiado grande en nosotras y en lo que nosotras podíamos hacer. Y esto también me sirvió demasiado para accionar. Como ya sabíamos que teníamos los cupos vendidos,
sí o sí debíamos trabajar y meterle mucho más. Es como cuando te comprometes en público. Es como, ya lo dije, ¿cómo me voy a quedar mal a mí y cómo le va a quedar mal a ellos? O sea, es mi palabra la que está en juego. En viaje a tu interior fortalecí mi disciplina y aprendí a dar mi milla extra. A pesar de tener otro trabajo de mesera y llegar cansada, trataba de dar siempre mi milla extra. En viaje a tu interior aprendí también un poquito de todas las tareas, de empaques, de impresión, de diseño, de envíos, de grabación y edición, de sitios web. Mejor dicho, aprendes de todo. También allí confirmé mi propósito, que es impactar y transformar positivamente la vida de las personas. Confirmé que lo que sé es valioso y puede transformar vidas. A lo largo de esos 2 años tuvimos 6 ediciones, más de 50 personas fueron impactadas y transformadas. Entonces, qué bello es hacer las cosas con una pasión desbordada y que a su vez se siembren semillas dentro de las personas. También aprendí que no solo se transformaban nuestras clientas, sino también nosotras. Ellas también nos enseñaban, también nos servíamos de espejo. Fue un proceso de autoconocimiento gigante. Aprendí a invertir más. Ya había invertido en una primera instancia en mi propio proceso de crecimiento personal y luego invertimos $2,000 perdón, en una consultoría de negocio en España para reestructurar Bati. Así que pues además de aprender a invertir más, aprendí más sobre negocio. Y bueno, la verdad me podría quedar como hablando mucho de Bati, pero a grandes rasgos aprendí un montón. El año pasado por mutuo acuerdo decidimos seguir caminos separados. Sin embargo, Bati sigue disponible, no en formato de ediciones. Ahora puedes iniciar cuando tú quieras, pero es de manera autónoma. Entonces lo puedes encontrar como en el sitio web de cada una. En la plataforma están como todos los videos pregrabados. También están las sesiones en vivo que dimos en la última edición del 2024. Y sinceramente es súper transformador para dar esos primeros pasos en crecimiento personal. Entonces, hablando de aprendizajes. Aprendizaje número 9. Fake it until you make it. Esto funciona demasiado para comprometerte mucho más a accionar. Y ya lo expliqué. Aprendizaje número 10. Cuando recibes una mentoría, una clase, una asesoría, un producto, no es solo eso. Son miles de horas estudiadas para simplificarte la vida. Son miles de pensamientos para crear un sistema. Son muchas personas desde su expertise impactando un producto o servicio para que quede como se muestra a la venta. Aprendizaje número 11. Uy, ya son demasiadas. Aprendizaje número 11. No existen atajos. Se llega con mucho trabajo. Nosotras no salimos con un programa de la noche a la mañana. No tuvimos clientes de la noche a la mañana. Nuestro proceso juntas realmente inició desde Belm, 2 años antes. Y en esta época que estamos viviendo de tanta inmediatez, que queremos todo rápido, es necesario recalcarlo. Y entre más escucho historias de emprendedores y empresarios exitosos, siempre hay un proceso increíble. Así que vive el proceso y aduéñate de tu historia, empodérate de ella, que una vez siembras una semilla y no dejas de regar, es imposible que no germine. Y bueno, también tengo que contar que mientras vivíamos Bati, hubo una parte de mi historia donde pusieron una ley en Florida contra inmigrantes. El trabajo que tenía, que me sostenía, era de community manager y no se pudo dar más por esta ley. Entonces pues me quedé sin trabajo y en el desespero de no conseguir trabajo creé otro emprendimiento sobre redes sociales. ¿Por qué redes sociales? Porque sencillamente era algo que me gustaba hace años, porque ya tenía experiencia en creación de contenido, porque había trabajado ya como community manager y me gustaba la creatividad pues que esto me generaba, porque sabía editar muy bien reels. Entonces, porque era buena, dije, ok, vamos a sacarle el máximo provecho a esto. No sé si los que me siguen hace rato lo recuerdan, se llamaba Wow. De hecho, creo que el Instagram sigue activo. Nunca eliminé la cuenta porque me recuerda una vez más mi proceso y mi historia. Y fue otro emprendimiento que me enseñó un montón. Ese sí lo hice sola. La verdad, el concepto que creé me gustaba mucho, pero definitivamente me di cuenta que no era lo que me movía y no me lo estaba disfrutando. Lo sentía como un desespero por poder estar generando ingresos sabiendo que estaba sin un sostén económico. Y cuando me di cuenta que no era tan rápido como creía que podía generar ingresos, pues
tuve que buscar un trabajo y el único trabajo que me dieron fue como housekeeping en un hotel. Y la verdad lo demás es historia. Entonces recuerdo que en Wow mandé imprimir un montón de tarjetas para repartir. Fueron tantas que de hecho me quedé como con el 70% de ellas. Y fui a un centro comercial. Yo no me acordaba de esto, qué lindo. Bueno, no fue tan lindo, pero me parece lindo recordar estos detalles de, hey, has buscado formas. Yo recuerdo que un día fui a un centro comercial con mi pareja y llevé las tarjetas. Y en esas burbujas, como en esas tienditas pequeñas que se hacen como en la mitad del centro comercial. No recuerdo cómo se llaman. Pues bueno, yo me fui ofreciendo mis servicios. Entonces buscaba el nombre en Instagram de la tiendita y si veía que les faltaba como pues potencia, si veía que yo les podía ayudar, pues yo me lanzaba con un miedo increíble, pero me lanzaba y les hablaba. Y la verdad, eso fue algo que me retó muchísimo. El solo hecho de ir, de iniciar una conversación, el hecho de ofrecer un servicio en persona y en frío. Y no solo eso, sino el recibir los no, o el no recibir atención. Eso me dolía un montón. Me dolió tanto que no volví a hacerlo. Pero me alegro de haber sido valiente, así sea por una vez, y hacerlo. Eh, Luego, una vez una persona me llamó, me dijo que le interesaban mis servicios. Fue una cliente que tuve durante 5 meses. Fue la que confió en mí y bueno, también aprendí a desarrollar como más habilidades. Con ella también fue una confirmación de que definitivamente no me quería dedicar de lleno a esto. Así que paré de trabajarle. Y con la mudanza de New York fue como el cierre de ese ciclo. Entonces, aprendizaje número 12, porque seas bueno en algo no significa que a eso te tienes que dedicar. Yo pensé que por ser buena en redes y crear contenido podía tener un emprendimiento en esto. Y a ver, pues claro que puedo, pero me aburría un montón. No le dedicaba mucho tiempo y pues pasó a un segundo plano. Y quiero hacer una aclaración acá y es que cuando digo buena en redes, más bien me refiero a como todo este tema de edición, creación de contenido, de ideas, etc. Aprendizaje número 13, tienes que creértela. Yo sí había trabajado creando contenido para marcas, sí había trabajado como community manager para empresas, creación de posts en Canva y todo esto, pero hacer eso sola era algo nuevo para mí. Pero pues yo me la creí y gracias a eso tuve un contrato con una clienta de 5 meses. Y cuando llegué a New York en noviembre del 2023 decidí crear Vida a Mis Sueños, un evento presencial de New York para despedir el año anterior, para planear el actual, que para no expandirme más lo puedes escuchar en el episodio número 5. Este fue un evento que me llenó completamente el corazón y que de hecho en unos días viviremos la segunda edición el fin de semana y estoy súper emocionada por eso, pero lo menciono porque también es una manera de emprender y de este evento confirmé cómo la organización y la planeación eran mis aliadas. Gracias a mis habilidades en planificación fue que lo pude llevar a cabo. Aprendí que sí puedo emprender por mí misma, porque las veces anteriores pues habían sido en compañía, a excepción pues de Wow. Aprendí a hacer eventos, pues, o no estoy hablando pues del evento grande, más bien llamémoslo como era un tipo retiro. Aprendí a interactuar con clientes más allá de una pantalla, físicamente parecido como a estar en un escenario, porque no es lo mismo. No es lo mismo entrar a una sesión uno a uno, dar una masterclass en Zoom, que hacerlo presencial. También aprendí a coordinar, a gestionar y también aprendí que me gusta hacer mucho las cosas en grande. Nunca había hecho algo así en mi vida. Bueno, los anteriores emprendimientos tampoco, pero fueron actos de valentía. Y recién llegada a New York, gestioné una casa en las afueras de New York, los cupos se llenaron. También gracias a Dios mi trabajo como mesera me estaba dando buenos ingresos, entonces pude comprarme mi cámara porque quería sacar como buen contenido de este evento. También quería seguir creando contenido con mejor calidad visual, pero cabe aclarar acá que no era necesario. O sea, con el iPhone es suficiente, pero pues podía dármelo en ese momento. Y bueno, una vez terminamos Bati, invertí en una mentoría con mi actual mentora Carla a finales del 2024. Bueno, fue como en octubre, septiembre-octubre, y ahí nació, se estructuró
y se sacó a la venta productividad. La productividad fue algo en lo que siempre fui buena. Creo que esto lo cuento en el episodio número 2, que se llama El puente hacia tus sueños. Y como Bati ya no continuaba, yo quería dedicarme a algo en lo que fuera buena, muy buena, en resolver un problema que las personas tenían y algo que me apasionara, y sin duda fue todo lo relacionado a planeación, organización y productividad. Ya varias personas me lo habían dicho, de hecho entre ellas María Pau me decía desde hace años que por qué no creaba algo relacionado a esto, y pues yo nunca le presté atención porque tenía un apego al crecimiento personal. Y no fue hasta esa mentoría que yo dije, ok, me voy a sentar y voy a pensar qué hace Valentina para que le rinda tanto el tiempo, qué hace Valentina para organizarse tan fácil, qué hace Valentina para ser productiva. Y de ese pensar salieron muchos sistemas, salieron procesos, salieron herramientas que terminaron dentro de productividad con claramente la guía de un mentor. Entonces, de verdad, gracias a tener un mentor fue que le metí intensidad a este programa. Yo tenía pensado hacerlo apenas este año 2025, pero gracias a tener sesiones de coaching con ella, gracias a sus clases en el programa, le metí intensidad y salió en cuestión como de un mes. En octubre lo lancé y cerré el año con 12 clientes. Con cada cliente, con cada sesión, confirmaba lo mucho que me lo estaba disfrutando. Pero más que eso, era el impacto que estaba teniendo en ellos. Yo al principio decía, ¿esto a quién le va a servir? También decía, esto todos lo saben. Y con cada sesión y cada testimonio decía, wow, hay mucho valor aquí que antes no estaba viendo. Y actualmente es a lo que me quiero dedicar. Y es como un proyecto que tengo a largo plazo. Quiero que esto se construya como un negocio. Y quiero explotar este mundo de la productividad y guiar y ayudar a muchas personas a pasar de tanta abrumación y tanta sobrecarga mental a que tengan claridad y se puedan enfocar en lo que realmente importa. Yo soy el quién, yo soy la persona que tiene el cómo. El cómo es productividad. Productividad es el puente hacia tus sueños. Entonces, hablando de aprendizajes, aprendizaje número 14. Si no tienes un mentor ahora, no sé qué estás esperando. Yo en este camino he sido fan de delegar. No me gusta perder el tiempo aprendiendo algo que no es mi zona genio. Y no porque me dé pereza, pero es que cuando puedo delegarlo a alguien que sí es su zona genio, se le puede hacer más fácil, puede hacerlo mejor y yo puedo liberar tiempo para lo que sí soy buena. He aprendido a delegar la creación de mi branding, de mis logos, a un diseñador gráfico. He aprendido a delegar unas fotos profesionales. He aprendido a delegar procesos operativos. He aprendido sobre negocios. He aprendido a delegar procesos complicados en desarrollo web. He aprendido a delegar mis entrenamientos. Y esto es algo que he reforzado en la mentoría que estoy tomando actualmente. Y es, busca esos quiénes. Busca quién te puede hacer la vida más fácil. Ese quién que tiene el cómo hacerlo, ese quién que tiene el sistema. Normalmente pensamos cómo vamos a hacer las cosas, pero es pensar quién ya tiene lo que yo quiero. Y de hecho estoy en búsqueda de esos quienes. Ya encontré uno, estoy esperando el otro. Aprendizaje número 15. Siempre hay alguien que está esperando a que le enseñes lo que tú sabes. Así como tú tienes personas de quien aprender como mentoras, asimismo hay personas queriendo aprender de ti. No subestimes tu conocimiento. Así tú como aprendes de alguien, otros aprenden de ti. Y aprendizaje número 16 es invierte en ti. Esto no es nuevo que lo esté diciendo, siempre lo he repetido y el mundo está cambiando constantemente, las maneras de hacer las cosas, el tiempo pasa y no solo las cosas cambian, sino tú también. Entonces yo me volví fan de invertir en mí, en conocerme, en estimular mi mente, en aprender. Y todo esto también me sirve de evidencia para darme cuenta que el camino de emprender no fue hace poco. Se lleva germinando desde hace muchos años, pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, y que cada uno de ellos me ha traído hasta donde estoy hoy. He pasado por vestidos de baño, he pasado por moda, he pasado por estudio creativo de redes sociales, he pasado por eventos presenciales, crecimiento personal, productividad. Y cada uno de ellos me enseñó tanto y cada uno de ellos me enseñó que no para darme cuenta de lo que sí. Ahora que ya hablé sobre los aprendizajes respecto como a mi historia y las experiencias vividas en este mundo del emprendimiento, quiero pasar a otros puntos que también me parecen súper importantes mencionarlos.
Y quiero iniciar con la pregunta de ¿por qué decidí emprender? Siento que es valioso, más que la respuesta es porque estoy hablando de emprendimiento, es como, bueno, ¿y tú cómo iniciaste? ¿Por qué decidiste hacerlo? Y no sé si ya lo conté más a profundidad en otro lado, pero básicamente es porque trabajé un año como analista digital en una agencia de publicidad. Me gustaba lo que hacía, pero primero, no me apasionaba. Segundo, no me gustaba tener que cumplir un horario y asistir a una oficina. Y tercero, el pago no me daba ni siquiera para el mes. Así que mi pensamiento fue, por más que yo me cambie de trabajo, por más que me suban de cargo, no me van a pagar lo que yo creo que merezco. Además, no quería cumplir horarios, ir a oficinas. Yo quería ser un alma libre. Así que renuncié, me fui del país y otra vez, el resto es historia. Pero aquí viene otro tema que quiero tocar y es que muchas personas creen que si emprenden van a trabajar menos. Y si tú crees que es así, déjame decirte que no. A menos de que vivas con la ley del mínimo esfuerzo. Pero como lo mencioné en un aprendizaje anterior, nada bueno llega fácil, se requiere de esfuerzo. Emprender requiere de muchas horas de trabajo, de estudio, de esfuerzo, de fuerza de voluntad, de disciplina, de constancia, de resiliencia. Empezando porque al inicio, si no tienes el suficiente dinero, debes empezar haciendo todo tú. Debes aprender de todo un poco. Muchas veces vas a trasnochar más de lo que hacías en la universidad. Muchas veces vas a tener que levantarte más temprano porque eres tú el de la cara del negocio. Eres tú el de la cara de la marca personal. Muchas veces vas a vivir en incertidumbre. Muchas veces vas a equivocarte, pero será lo más lindo que vivas porque de ahí creces un montón. Emprender no es fácil, pero es un regalazo enorme de la vida. Contrario a estar en una empresa donde tienes un puesto fijo, con unas funciones fijas, con un salario seguro a fin de mes o quincenal, donde hay más seguridad y donde se vive más en la zona de confort. Otro punto es que he escuchado afirmar que emprender es mejor que ser empleado. Y siento que es algo demasiado subjetivo, dependiendo de lo que busque cada persona. Uno no es mejor que lo otro, es dependiendo de qué persona lo esté viendo. En mi caso prefería crear mi propio negocio porque pues me permite ser más creativa, porque me permite trabajar desde cualquier parte del mundo, porque me siento más encendida al trabajar por algo propio, más apasionada, porque puedo también generar más ingresos, porque puedo enfocarme en lo que a mí me gusta, soy buena y puedo dar, porque puedo decidir mis propios horarios y muchas otras razones. Y algo aprendí de una mentoría con Carla y fue que nosotros los emprendedores podemos ganar más que siendo empleados por el riesgo que tomamos. Al emprendedor se le paga más porque arriesga más. Y hablando de emprender versus ser empleado, me hace pensar en otro punto, y es que muchos cometen el error, creo yo pues que es un error, de renunciar al trabajo sin haber despegado su propio negocio. Yo no recomiendo hacerlo porque vas a comenzar a trabajar en tu negocio con desesperación, queriendo que se den los resultados rápido porque va a ser de lo único que vivas. A menos pues de que tengas un fondo de libertad o algo similar, pero contrario a esto, tu pasión se va a convertir en estrés. Otra vez, resultados rápidos no hay. Es una semillita que va creciendo poco a poco, coherente con tus acciones. Que sí, vas a tener que trabajar más porque vas a ser empleado y a su vez vas a emprender, sí, pero a muchos nos toca así y vengo a decirte que es posible. Si de verdad lo quieres tanto y te mueve tanto, pues no es excusa. Otro punto es que las habilidades se potencian en el camino. Antes de iniciar con Viaje a tu Interior yo me consideraba una pésima para las ventas. De hecho no me gustaban para nada y gracias a María Pau aprendí sobre ellas, la importancia y cómo tener mis primeros acercamientos uno a uno. Entonces sané esa relación, también sané mi relación con el dinero y ahora soy la feliz de la vida teniendo uno a uno con personas. Tampoco antes había nada de moda cuando quería crear contenido y luego fui aprendiendo, rodeándome de personas que sí sabían, que lo habían estudiado y aprendí a encontrar mi estilo. Antes no sabía de negocio y mediante inversiones y consultorías he aprendido más. También quiero mencionar, y es como el detox de redes sociales a veces puede ser la mejor opción para estimular tu creatividad. Yo en otro episodio, tengo ese episodio pendiente hace rato, pero quiero hablar de esto porque yo borré redes por un mes y la verdad fue lo máximo. Especialmente nosotros cuando emprendemos nos estamos comparando todo el tiempo. Y más que compararnos es que usualmente seguimos a más personas que están en la misma área que nosotros. Entonces si soy entrenador personal, sigo más entrenadores.
Si soy coach, sigo a más coach. Si soy nutricionista, sigo más nutricionistas. Y esto a veces puede abrumar un montón y bajar nuestra creatividad porque es hacer más de lo mismo. Así que el desconectarte de redes sociales puede ayudarte a generar nuevas ideas sin que sean permeadas por otros. O también algo que sirve mucho es consumir otro tipo de contenido. Si eres chef, consumir contenido de moda. Eso es una manera como de estimular tu cerebro y encontrar nuevas formas de comunicar y crear. Otro punto es la frustración. Bendita frustración la que vivimos. Esto va a suceder mucho y creo que también hay que hacer las paces con esto, porque muchas veces queremos evitar sensaciones o por ejemplo el miedo, o evitar la frustración, cuando en realidad es entender por qué estamos pasando por ella, y en vez de evitarla es analizar qué está sucediendo en nosotros, porque no es el problema, es qué sucede contigo frente a ese problema. Entonces no sé en qué medida esto va incrementando y en qué medida va disminuyendo. De nuevo, es súper subjetivo y tampoco es que pues le tenga que pasar a todo el mundo, pero de que se vive, o sea, se vive de diferentes maneras, tiene como diferentes matices. En mi caso me ha sucedido en el sentido de ver que he trabajado mucho por eso y los resultados no son iguales. Entonces es como, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Porque a otros sí les funciona, porque a otros sí les va bien y yo me esfuerzo, le meto todo y no me genera los resultados que quiero. Y eso está mezclado con la comparación. Frustración de me esfuerzo y no veo resultados, pero también es entender que lo que siembras hoy es cosecha a largo plazo, es jugar a largo plazo. Y frustración como consecuencia de la comparación. Sobre la comparación y la competencia he aprendido muchísimo, he tenido muchas lecciones y sigo aprendiendo, pero las que te quiero compartir hoy son, primero, el proceso de cada persona es totalmente diferente, su historia es diferente, es inútil compararte con alguien que no ha vivido lo mismo que tú. Y lo otro, lo aprendí en una masterclass que dio Aleja Ramírez de Hola Sueños y Julieta Borda de Ser para Ser, y es que tu lugar ya está asegurado. Al compararte, al sentir envidia, tú estás rechazando un canal de Dios. El mensaje se repite, el servidor cambia. Nosotras somos un instrumento de Dios y el conocimiento no es de nadie, no es tuyo. Somos embajadores de un mismo mensaje. Otro punto es el famoso burnout. Es muy común que pasemos por esto. En mi experiencia lo viví el año pasado. Seguía en ese entonces trabajando como mesera y trabajando en Viaje a tu Interior y me quemé. Ya no tenía energía de nada, no tenía ganas de nada, todo el tiempo estaba súper cansada, algo que me movía tanto como trabajar en Viaje a tu Interior ya no me provocaba, y me di cuenta que fue porque tenía un desbalance gigante en mis áreas. Le di toda mi energía y entrega al trabajo y me olvidé del resto. Y esto es otro tema que siento que se debe coger con pinzas y tener precaución, porque hay otra delgada línea. Sí, una cosa es tener prioridades y otra cosa es descuidar las demás áreas. ¿Qué pasó aquí? Que cada día trabajaba como mesera y el resto de tiempo, el que me quedaba, trabajaba para Viaje a tu Interior. Entonces yo dejé de salir, dejé de hacer otros planes, compartir con mi pareja, hablar con mis amigos, dejé de nutrir áreas importantes para mí. Y recuerdo que eso fue en verano del año pasado. Y yo decía, no puede ser que yo esté viviendo un verano en New York y no haya hecho ningún plan. Pues obviamente el otro verano lo voy a vivir acá, pero no es lo mismo. Y cuando hablo de planes no hablo de fiestas o de cosas locas, sino que hablo como de salir, tomar aire, estar al sol, ir a comer algo. Entonces fue una mezcla de frustración con burnout, de wait, algo está pasando aquí. Yo no quiero vivir así, yo no quiero llegar a la meta cansada, yo no quiero lograr mi meta de renunciar, vivir de mi negocio, pero lograrlo cansada, sin haber vivido y disfrutado de lo que tienen los 20 para mí. Entonces sí es cierto que me parece importante tener prioridades y enfocarnos en lo que queremos lograr, y que para decirle sí a esas metas hay que decirle no a otras cosas. Sí creo que se puede encontrar el balance. Sí creo que se puede encontrar la manera de no descuidar lo demás. No creo en el equilibrio, no creo que siempre estemos igual en cada área de nuestra vida, pero sí creo que se les puede dar vida en diferente porcentaje a medida que vamos viviendo etapas.
Ahora, por ejemplo, mi prioridad y mi foco está en una meta en mi negocio y otra en mi salud. Pero eso no quiere decir que deje de llamar a mis papás, que deje de compartir tiempo de calidad con las personas que quiero, que deje de divertirme. Si necesitas encontrar espacio para esto, ya sabes, productividad, porque sí es posible. Por otro lado, hay algo con lo que me he identificado y es que a veces es necesario ser coherente con el cliente ideal que buscas. Y lo digo en el sentido de, por ejemplo, te quejas de que no compran y no invierten, pero tú tampoco inviertes en ti. Pones un precio high ticket, pero tú nunca has invertido en un high ticket. Creo que para querer llegar a ese cliente ideal debes ser coherente con lo que buscas. Así como cuando uno quiere una pareja que sea X y Z, primero pregúntate, ¿tú lo eres? ¿Tú eres lo que estás exigiendo? Otro punto que quiero mencionar es que emprender es también conectar con el servir. Más que el proyecto que estés haciendo, es que de diferentes maneras puedo llegar al mismo propósito que es servir. Preguntarse cómo puedo dar más, porque entre más das, más puedes dar. Preguntar qué Dios puede hacer a través de mí. No es lo que yo puedo en mis fuerzas, es lo que puedo a través de su gracia. Y para cerrar, quiero cerrar también con algo valioso que quizás no le prestamos mucha atención, pero para mí es muy valioso y es el apoyo de los amigos en redes sociales o seres queridos, especialmente cuando estás iniciando. El objetivo no es que tus amigos interactúen, porque finalmente lo que necesitamos es que interactúe nuestro target, las personas que sí son nuestro cliente ideal. Pero iniciando sí que es importante. Lo que un like, lo que un comentario y sobre todo un compartido puede generar es impresionante. Y no solo de corazón de saber que sí, te estoy apoyando, no, sino que en realidad es un granito que pueden aportar a que el contenido llegue a más personas. Y no por hacer famoso a alguien, sino por el impacto que puede tener en esa persona, por la transformación que se puede dar. Así que esto, más que un punto importante o un aprendizaje, es más bien una invitación a que si tienes un amigo que está empezando, o ni siquiera que tiene que estar empezando, que tiene un emprendimiento, un negocio, no te cuesta nada apoyarlo de esa manera si estás navegando en redes sociales. Y bueno, creo que sobre cada punto puede haber un episodio completo. De hecho, si quieren que profundice en algo más, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero no quería dejar de mencionarlos porque sí es cierto que cada uno de ellos vino de este camino de emprender. Creo que me alargué un poquito a lo que estoy acostumbrado a lo habitual, pero sí era algo que quería hacer hace tiempo y compartir con ustedes. Me han escrito varias personas que quieren lanzarse y creo que esto les puede servir como en su camino, en esas decisiones que quieren tomar. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. De nuevo me encantará conocer tus clics, con qué resonaste, qué aprendiste, qué te llevas. Lo puedes hacer mediante los comentarios de este episodio o en mi DM Valentina García B. Un abrazo, chao chao.